Hola seres, espero que tengan un hermoso día. Inicio esta serie de videos del despertar de la conciencia, en la que recorreré diversos caminos, pero todos con un idéntico fin, que es nuestro conocimiento interno. Descubrir quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En este video compartiré historias, pensamientos, sueños. Incluso me apoyaré y ahondaré en la experiencia de muchos maestros. Cada uno de nosotros es un ser estelar, único e irrepetible, que eligió vivir una experiencia humana. Como tal de seres, como tal experiencia que estamos viviendo, la disfrutamos, la sufrimos, o algunos hasta la viven en un total sinsentido. Todas esas sensaciones, lo queramos o no, las tendremos que transitar hasta que se cumpla el contrato que hicimos en su momento y regresemos a nuestro origen, o tal vez hasta reiniciemos un nuevo ciclo humano. Es en este mientras tanto en el que debemos buscar respuestas que sin lugar a dudas nos traerán nuevas preguntas. Y eso es un trabajo interno que nadie puede hacer por nosotros, porque eso es desde lo más profundo de nuestra mente y desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿De qué sirven los miles de libros, de películas, gurús que nos hablan del autoconocimiento sin que eso nos haga vibrar hasta la última fibra de nuestro ser? Es necesario pensar la experiencia, sentir la experiencia, vivir la experiencia. Hace ya muchos años, tenía poco más de 20, integré una organización nacida acá en Argentina que después se extendió a muchos países del mundo y que se llamó la Comunidad para el Desarrollo Humano. En la comunidad buscábamos nuestro crecimiento interno y cómo ese crecimiento interno después se relacionaba con los demás como seres humanos que somos. Meditábamos, practicábamos la no violencia, no hablábamos de ninguna política, no hablábamos de política partidaria, no hablábamos de ninguna religión en particular. Estudiábamos y tratábamos de vivir en base a ciertos principios básicos que deberían regir nuestras vidas. Luego Argentina, en esa época era una época de dictaduras militares. Luego Argentina regresó a la democracia y en ese momento los líderes de la comunidad decidieron que la mejor forma, el mejor modo de transmitir el mensaje, de transmitir las ideas, era insertándose en las instituciones y en los organismos de los estados. Y allí fue que nació el movimiento humanista y el partido humanista. Trabajar en política no formaba parte de mi búsqueda, así que al poco tiempo abandoné la comunidad. Pero hasta el día de hoy forman parte de mi vida esos principios y ese conocimiento adquirido en aquellas oportunidades, en aquellos años. Los pude seguir con grandes aciertos y grandes errores en esta experiencia humana que estoy viviendo. Inicio esta serie de videos con un mensaje. Las palabras que siguen no son mías, pero las hago mías. Fueron lanzadas al universo hace ya más de 50 años, pero aún tienen una urgente vigencia.
Escúchenme por unos minutos, imaginándose en un paisaje montañoso de ensueño, alejados de las ciudades y abrazados por un viento fresco y un sol tibio y limpio. Si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la real sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre, a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita. Escuchas a un hombre desconocedor de las leyes que rigen el universo, desconocedor de las leyes de la historia, ignorante de las relaciones que rigen a los pueblos. Este hombre se dirige a tu conciencia a mucha distancia de las ciudades y de sus enfermas ambiciones. Allí, en las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde al amor sucede el odio, donde al perdón sucede la venganza. Allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres, allí en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza. Sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo. Sufres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. Pero no solo sufres por el dolor inmediato de tu cuerpo, por el hambre de tu cuerpo. Sufres también por las consecuencias de las enfermedades de tu cuerpo. Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se produce en ti merced a la enfermedad, y ese sufrimiento puede retroceder gracias al avance de la ciencia. Así como el hambre puede retroceder, pero gracias al imperio de la justicia. Hay un tipo de sufrimiento que no puede retroceder frente al avance de la ciencia ni frente al avance de la justicia. Ese tipo de sufrimiento, que es estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Debes saber que este sufrimiento está siempre basado en la violencia que hay en tu propia conciencia. Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas alcanzar. Sufres porque no tienes, o porque sientes temor en general. He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento es un hombre, más groseros son sus deseos. Quisiera proponerte una historia que sucedió hace mucho tiempo. Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Entonces, ató su caballo a un carruaje y emprendió una larga marcha hacia su destino. Al animal lo llamó necesidad, al carruaje deseo, a una rueda la llamó placer y a la otra sufrimiento. Así pues, el viajero llevaba su carruaje a derecha e izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más veloz andaba el carruaje, más rápido se movían las ruedas del placer y del sufrimiento, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban al carruaje del deseo.
Como el viaje era muy largo, nuestro viajero se aburría. Decidió entonces decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas, y así lo fue haciendo. Pero cuanto más embelleció el carruaje del deseo, más pesado se hizo para la necesidad su caballo. De tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas, el pobre animal desfallecía, no pudiendo arrastrar el carruaje del deseo. En los caminos arenosos, las ruedas del placer y del sufrimiento se incrustaban en el piso. Así, desesperó un día al viajero porque era muy largo el camino y estaba muy lejos de su destino. Decidió meditar sobre el problema esa noche y, al hacerlo, escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje, a la mañana siguiente desbarató la ornamentación del carro, lo alivió de sus pesos y muy temprano llevó al trote a su animal avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió, por un nuevo aviso de su amigo, que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil, porque significaba su desprendimiento. Muy de madrugada, sacrificó el carruaje del deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer, pero con ella perdió también la rueda del sufrimiento. Montó sobre el lomo del animal de la necesidad y comenzó al galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino. Fíjate cómo el deseo puede arrinconarte. Hay deseos de distinta calidad, hay deseos más groseros y hay deseos más elevados. Eleva el deseo, supera el deseo, purifica el deseo. Que habrá seguramente de sacrificar con eso la rueda del placer, pero también la rueda del sufrimiento. La violencia en el hombre, movida por los deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa en el mundo de los otros hombres, ejercitándose con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia, refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, en donde unos hombres destrozan a otros hombres. Esa es una forma de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay, además, una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo, o cierras las puertas, o despides a alguien por no ser de tu misma religión? ¿Crees que no es violencia acercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación? Cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión. Hay otras formas de violencia. Tú quieres imponer tu forma de vida a otro. Tú quieres imponer tu vocación a otro. Pero ¿quién te ha dicho que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde y dónde está el tipo para que tú lo impongas? He aquí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar
Y no hay formas de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y el sufrimiento interno. Buscan la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hermano mío, allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento. Mira ese rostro del sufrimiento. Pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. A ti, hermano mío, arrojo esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor, para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides elevar tu cuerpo. Mario Luis Rodríguez Cobos, Silo, Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, 1969.